Muy bien, en esta sesión vamos a hablar ya de lo que son los procesos estocásticos. ¿Sí? Son dos sesiones que vamos a hablar de procesos estocásticos y yo estoy pensando que probablemente otras dos sesiones para hacer la parte de ejercicios para reforzar estos temas. Entonces, más o menos quedan dos semanas de esta parte para ya avanzar con lo que sería teoría de colas. Ok, el contenido de la presentación está en dos temas. Los conceptos básicos de lo que es un proceso estocástico y los procesos de Poisson, que son los procesos que más vamos a estar utilizando, sobre todo en la parte de teoría de colas. Ok, un proceso estocástico, normalmente nosotros lo vamos a estar analizando en el contexto de teletráfico, aunque bueno, también lo podemos ver fuera de este contexto, ¿no? Vamos a considerar una cantidad en un sistema de teletráfico. Y bueno, esto típicamente evoluciona conforme al tiempo de manera aleatoria. Dice, bueno, lo que pasaría con el número de canales ocupados en un enlace telefónico en un tiempo t, ¿sí? O en el tiempo de arribo del cliente número n, ¿sí? Es decir, el número de canales ocupados que yo puedo estar observando en un momento, ¿sí? Se puede evolucionar conforme avanza el tiempo, ¿sí? Puede subir, puede bajar, y al final de cuentas, esa variable o ese valor normalmente va a ser una variable aleatoria, ¿sí? Porque nosotros realmente no sabemos en qué momento va a cambiar ni cómo va a cambiar, ¿sí? El segundo ejemplo es el número de paquetes en un buffer, es decir, por ejemplo, el número de paquetes, el número de flits que yo tengo en un buffer de un multiplexador estadístico, como puede ser justamente los de los ruteadores o, por ejemplo, los ruteadores en las redes en chip o multiplexores, ¿no? En un tiempo t o en un tiempo de arribo, también justamente aquí recordad que el cliente n más bien sería el paquete n, ¿verdad? O el fleet n o el mensaje n, ¿verdad? Y bueno, este tipo de evolución se describe justamente como un proceso estocástico, ¿sí? Si yo nada más viera lo que fuera la variable aleatoria, ¿sí? Sería simplemente eso, una variable aleatoria. Pero si yo la grafico o la voy observando conforme avance el tiempo, eso me representa un proceso estocástico, ¿sí? A final de cuentas, un proceso estocástico lo podemos definir de manera más general todavía, como sigue, ¿no? Tengo que una o más digamos, dimensiones o variables asociadas a un proceso, ¿sí? Pueden ser aleatorias. Con que una sea aleatoria, el proceso ya es aleatorio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso acá del tiempo, pues el tiempo no es aleatorio, ¿verdad? El tiempo va transcurriendo de manera paulatina, ¿sí? Siempre va, digamos, avanzando el tiempo. Lo que está cambiando es, digamos, el valor de la variable aleatoria que estoy observando, ¿sí? Pero, y aquí el gran pero, nosotros normalmente lo analizamos así, en la parte de telecomunicaciones y sobre todo de señales, normalmente se refiere a eso. Sin embargo, digamos, algunos aspectos más modernos, y sobre todo de aplicaciones, digamos, más recientes, ya podemos establecer que, bueno, un proceso estocástico puede tener varias dimensiones, no nada más dos, el tiempo y digamos, la amplitud o lo que estoy observando, pero también puede ser, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Y digamos que los colores o la representación que se está dando de la imagen puede ser justamente la variable aleatoria y, digamos, las dimensiones serían, pues, la X y Y, ¿no? Y entonces yo puedo ir viendo justamente cómo conforme yo me muevo en una imagen, pueden surgir, digamos, valores aleatorios en esa imagen, o no, ¿verdad? ¿Sí? La otra es de que si yo todavía lo analizo así, como si fueran un conjunto de imágenes, la variable de tiempo sería justamente la parte del video, ¿sí? Y también me puede representar esto con una señal, perdón, un proceso aleatorio, ¿sí? Digamos, serían los conceptos ahorita más amplios. Bueno, eh, digamos que en la parte ya estamos analizando cuestiones
de espacio-frecuencia, ¿sí? Espacio-frecuencia, potencia, sí, que podemos tener una parte digamos, de transmisión de señales complejas como FDMA o cualquier otra cuestión digamos, de estos nuevos estándares, ¿sí? Normalmente sí podríamos tener, pues, una representación de un proceso más complicado que incluso si fueran más variables y no nada más dos variables ahí, digamos, jugando, ¿no? Una dependiente y la otra independiente, en este caso una aleatoria y la otra no aleatoria, ¿verdad? Acá pueden ser varios aleatorios, incluso una sola aleatoria, pero dependiendo a lo mejor de 2 o 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros también podemos ver que un proceso estocástico, a final de cuentas, es una colección de variables aleatorias, ¿sí? Donde incluso nos pueden decir, bueno, que una variable aleatoria vista en un tiempo t tiene una distribución dada, pero en un tiempo t más 1 tiene otra distribución. Eso se puede dar. Sí, es decir, que conforme avance el tiempo, también cambia la distribución. Sí, puede ser posible, ¿verdad? Sin embargo, como bien van a ver ustedes, normalmente nosotros decimos no cambia la distribución. ¿Sí? Normalmente por eso decimos que son, le llamamos independientes, es decir, no dependen una de otra, e idénticamente distribuidas, ¿verdad? Que tienen la misma distribución. Sí, incluso la misma media, la misma varianza, todas sus estadísticas iguales. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una definición, digamos un poquito más formal, que dice que un proceso estocástico, sí, que toma valores reales, dice X mayúscula, donde X de T, tal que T pertenece ahí, ¿sí? Dice, es una colección de variables aleatorias X de T, es decir, yo veo diferentes variables aleatorias en diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Entonces toma algunos valores, ¿sí? de tipo real, de un conjunto S, ¿sí? Que ese conjunto S sería todos los posibles valores y todas las posibles realizaciones de mi proceso aleatorio. Se considera como que el universo posible de este proceso, ¿sí? Y xt omega vendría siendo una realización de ese proceso, ¿sí? Si aparte de eso, bueno, si ustedes se digan, están indexados por un valor real, ¿sí? Que normalmente es el parámetro del tiempo, que es t, ¿sí? De tal manera que yo lo puedo ver, digamos, de dos maneras, ¿no? La primera es, imagínense, ahí tengo xt de omega, ¿sí? Imagínense que yo cambio t, yo estaría viendo, bueno, creo que esto valdría la pena hacer un dibujito, permítanme, para explicar todavía mejor lo que es una realización y lo que sería una variable aleatoria, ¿verdad? Muy bien, entonces yo tengo aquí, normalmente yo, imagínense que tengo un proceso, ay bueno, si no hacen esto, ¿verdad? Pero si tengo yo un proceso ahí muy raro, ¿sí? Que al final de cuentas, esto podría ser X, ¿sí? De omega 1 le voy a llamar, y esto es justamente el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo observara este proceso en un tiempo t0, ¿sí? ¿Qué observaré yo aquí? Realmente lo que voy a estar observando que este puntito de aquí va a ser una variable aleatoria, ¿sí? Con su distribución y todo lo que ya vimos de variables aleatorias, ¿sí? Si yo lo observo en otro punto T1, aquí se genera otra variable aleatoria que puede ser que tenga las mismas estadísticas o no, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Pero de entrada, si yo lo analizo en ese otro punto del tiempo, me genera otra variable aleatoria, ¿sí? Ahora, pero de esto de aquí, de esto que
de este mismo proceso, yo puedo tener lo que se conoce como una X omega 2, y este es, digamos, del mismo proceso, este se conoce como otra realización, ¿sí? Digamos, vamos suponiendo esto, ¿no? Que esto sea, no sé, ¿qué les gusta? La cantidad, no sé, de humedad que hay en el ambiente en un día, ¿no? De las 0 horas hasta las 24 horas, ¿no? Bueno, las 0 hasta las 23:59. Entonces, yo conforme avance el tiempo voy viendo la humedad en el ambiente. Entonces, la parte de arriba puede ser un día y la parte de abajo puede ser otro día, ¿sí? Me pueden decir, bueno, es que el de arriba estuvo cambiando más, bueno, tal vez, no sé, no sé, estuvo más caliente el día, y de repente se nubló y empezó medio a llover, qué sé yo. Y la parte de abajo fue un día a lo mejor más seco, ¿sí? Sin nubes, no sé, cambió muy poco realmente la humedad relativa del ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra vez, vean que eso es a diferente día, ¿verdad? Pero también viene algo como esto. Vean que yo tengo aquí dos diferentes realizaciones, ¿sí? Y en esos intervalos de tiempo, ¿sí? O yo puedo agarrar simplemente uno de ellos, ¿sí? Y puedo comparar esas dos variables aleatorias, ¿verdad? Son diferentes realizaciones en el mismo tiempo, ¿sí? Pero diferentes realizaciones, ¿sí? Cada una de ellas es una variable aleatoria. Pero si se fijan, también pudiera yo verlo, porque aquí, bueno, vamos a suponer que aquí hay otro proceso y acá abajo hay otro. Y realmente sí, yo lo puedo analizar esto lo analizo en el tiempo, pero también lo puedo analizar entre las diferentes realizaciones y eso me genera otro proceso aleatorio, ¿sí? Donde ahí no estoy viendo en cuestión de tiempo, sino estoy viendo, digamos, entre las diferentes realizaciones que yo puedo tener, ¿sí? ¿Ok? Mm, el conjunto de todo esto, justamente se llama, en inglés le llaman ensemble, o el ensamble, ¿verdad? El conjunto de todo esto es lo que se conoce como el proceso aleatorio, ¿sí? Todas las posibles realizaciones observadas durante todo el tiempo, ese es el proceso aleatorio, ¿sí? Eh, Obvio que nuestros procesos aleatorios pues van a ser un poquito diferentes, ¿sí? Bien portados. Ahorita vamos a ver algunos conceptos de lo que se le llama bien portado al proceso aleatorio, ¿no? Que, sí, donde justamente, bueno, aquí se dice que los procesos estocásticos también se llaman procesos aleatorios o simplemente procesos, y dice que, bueno, el conjunto de índices I, que pertenece a los reales, se conoce también como el espacio de parámetros del proceso, ¿sí? Justamente cuando yo puedo decir, bueno, los diferentes tiempos, digamos que puedo estar modificando, y luego viene el parámetro S, ¿sí? Que también pertenece a los reales, que se conoce como el espacio de estados del proceso, ¿sí? No sé si por ahí la gente de control pues recuerda esta parte del control en espacio de estados, a eso se refiere, ¿no? Sí, también a la parte de los diferentes variables o diferentes, mmm, digamos, valores del proceso que me pueden considerar como que está en cierto estado o está en cualquier otro estado, ¿no? Eso pueden ser estados, eh, digamos, discretos, lo vamos a ver más adelante, o estados continuos. Normalmente la gente de control trabaja con estados continuos, ¿sí? Pero nosotros de manera muy particular vamos a trabajar mucho con la parte de estados discretos. Más adelante, mm, de hecho, toda la parte de teoría de colas estamos hablando de cambios discretos. Y lo voy a decir así muy, muy claro, ¿no? Por ejemplo, el estado de que esté un usuario en la fila de espera o que estén dos usuarios en la fila de espera. No puede haber 1.5 usuarios en la fila de espera, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que, digamos, le llamamos estados, ¿no? ¿Sí?
Ok, dice, algunas veces la notación X de T se utiliza para referir todo el proceso estocástico, ¿sí? En lugar de una sola variable aleatoria relacionada con el tiempo T, ¿sí? Entonces, bueno, dice, cada variable aleatoria individual X de T se mapea desde un espacio muestral omega a valores reales, ¿sí? Es decir, X de T, ¿sí? Va a tomar un conjunto del espacio muestral, ¿sí? De todas las posibles realizaciones de esa variable aleatoria, ¿sí? Le vamos a asignar un valor real, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si esto lo vemos con la parte, por ejemplo, de cuantización, que ustedes decían, bueno, yo tengo una señal analógica y la quiero cambiar a digital, entonces yo digo, bueno, todo lo que esté entre, no sé, 1 volt y 2 volts, y le asigno un valor, no sé, que es igual a, no sé, 1.5, ¿sí? Entonces, bueno, ya independientemente de eso, estoy haciendo ese mapeo, ¿verdad? Es como un ejemplo, no que siempre sea así, ¿sí? Y bueno, esto también lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Dice, de tal manera que, bueno, un proceso estocástico X puede ser visto como un mapeo de un espacio muestral omega a un conjunto de valores reales R, RI, ¿sí? Con T pertenece ahí como un argumento, ¿sí? Es decir, otra vez, yo tengo o estoy asignando valores reales en cada instante del tiempo que va pasando, ¿no? Cada punto de muestra, dice omega, ¿sí? O realización, ¿sí? Se asocia con una función de valor real, x omega, la función x omega se llama realización, ¿verdad? O también se conoce como camino o trayectoria, ¿sí? Del proceso. Entonces, el conjunto de todas las trayectorias es lo que forma el proceso, ¿sí? Normalmente yo, cuando realizo el proceso, observo un camino, o observo una realización, u observo una trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo corro algunas cuestiones en Omnet y resulta que se comportan en ciertos tiempos, mando ciertos paquetes, eso es una realización muy particular. Si yo cambio la semilla, es decir, hago otra realización, pues van a cambiar el comportamiento, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que sería otra realización, ¿sí? Pero el proceso es el mismo, no cambié la media, no cambié nada, lo único que hice fue cambiar la semilla de inicialización, ¿para qué? Para que me diera un proceso, o perdón, del mismo proceso, una realización diferente. ¿Estamos? Ok. Ok, dado un punto de muestra omega, ¿sí? Este omega debe pertenecer a omega mayúscula, que sería el conjunto total del espacio muestral. Tenemos que x de omega va a ser igual a x de t de omega, donde t pertenece ahí, y me va a dar una función de valores reales en el tiempo. Si dado un índice de tiempo t que pertenece ahí, ¿sí? Entonces yo puedo observar, es decir, si dejo fijo el tiempo, se comporta como una variable aleatoria, ¿sí? Y dado un punto, es decir, si yo fijo el tiempo, ¿sí? Vean que se comporta justamente como una variable aleatoria. Pero si fijo la realización, ¿sí? Se comporta simplemente como un valor real, ¿sí? O como una función, ¿sí? Ok, ejemplos. Ahora sí ya viene la parte interesante. Dice, considere un proceso de tráfico, ¿sí? X de t, donde t pertenece de 0 a t mayúscula, es decir, solamente un intervalo de tiempo. Dice, en un enlace entre dos centrales telefónicas durante un intervalo de tiempo de 0 a t, donde x de t va a denotar el número de canales ocupados en un tiempo t. El punto de muestra omega nos dice que cuál es el número x0 de canales ocupados en un tiempo cero, ¿sí? Cuáles son los tiempos de retención o los tiempos de uso del recurso restantes de las llamadas que están, digamos, en curso en un tiempo T0, es decir, cuánto tiempo me falta para liberar los canales, ¿sí? O para terminar las llamadas.
¿En qué tiempo llegan nuevas llamadas? ¿Y cuáles son los tiempos de retención o los tiempos de duración de llamada de esas nuevas llamadas? ¿Sí? Eso es lo que nos diría todo el proceso aleatorio, ¿sí? Si lo conociéramos de pe a pa. Imagínense por un momento que somos Dios, ¿sí? Entonces, si somos Dios, nosotros podríamos conocer todo lo que va a suceder, ¿sí? Y todo lo que ha sucedido, ¿sí? En ese momento se dice que conocemos el proceso aleatorio en su totalidad, ¿sí? Desgraciadamente, normalmente, pues no podemos hacer eso, ¿sí? No somos Dios, nada más conocemos el pasado del proceso, ¿sí? Y hasta cierto punto, porque tenemos también cierta memoria, ¿verdad? Luego se nos olvidan las cosas, ¿sí? Y nosotros tratamos justamente de caracterizar el proceso para conocer o predecir el futuro, ¿sí? Va a parecer que ya estoy hablando de cosas esotéricas y de eso, ¿no? Pero no, bueno, desde el punto de vista matemático, pues es posible, ¿no? ¿Sí? Ya en la realidad, quién sabe, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, desde esta información es posible construir una realización X y omega de un proceso del tráfico X. ¿Sí? Note que todo lo que es aleatorio en el proceso se incluye en el punto de muestra omega. Dado este punto de muestra o esta realización del proceso, entonces va a ser ya una vez que ya lo vi todo, pues para mí es simplemente una función de tiempo ya determinística. ¿Sí? Es decir, si yo grabo, imagínense que yo grabo justamente una realización, ¿sí? Por ejemplo, yo grabo cómo cambia la humedad en un tiempo y te digo, mira, aquí está la función de cómo estuvo cambiando en todos los minutos. En ese momento, ya para nosotros, una vez que está grabada, ¿sí? Ya no es una variable aleatoria, porque ya no va a cambiar, ya fue una realización, algo que ya pasó, ¿sí? Para nosotros que simplemente se comporta como cualquier señal, digamos, en función del tiempo, pero ya es determinística, ¿sí? Ya no va a poder cambiar, ¿sí? ¿Estamos? Eh, ok, esa sería una parte. La otra parte que les comentaba es, imaginemos que, otra vez, mm, yo tengo por lo menos dos o más, bueno, idealmente tendría de manera infinita sensores de humedad dispersos por todo el mundo, ¿sí? Y, si yo quiero que me digan, ok, quiero observar a las 10 de la mañana, hora de Zacatecas, ¿sí? ¿Qué valor tienen todos ese conjunto de sensores? ¿Sí? Si se fijan, yo eso lo pudiera ver justamente como una variable aleatoria, ¿sí? Porque puede tomar muchísimos valores porque están, digamos, distribuidas en todo el mundo, ¿verdad? Pero a cierta hora que yo la fijé, estaría tomando esa muestra, ¿sí? Y estaría tomando, si se fijan, una variable aleatoria que pudiera tomar diferentes valores y yo pudiera analizarla, ¿verdad? Ah, ok, mira, lo que me dio aquí en Zacatecas es esto, lo que me dio, no sé, allá en un municipio cerca de Zacatecas, me dio esto, lo que me dio en Guadalajara es esto. Y todo puedo observar yo todas esas en ese tiempo, ¿sí? Como si fuera una variable aleatoria con cierta distribución. Incluso pudiera calcular su distribución, ¿sí? ¿Estamos? Se digan, ahí lo que dejé fijo fue el tiempo, ¿sí? Y en el otro lo que dejé fijo fue una realización, ¿sí? Es decir, lo estuve observando con respecto al tiempo, ¿verdad? Bien, si yo no, ahora imagínense que justamente junto ya todo, no dejo fijo nada, entonces eso sí me forma un proceso aleatorio, donde tengo infinidad de variables que me forman variables aleatorias y conforme avance el tiempo, pues me van a estar cambiando. Eso es lo que se conoce como un proceso aleatorio, ¿verdad? Y bueno, la definición clásica que depende del tiempo, ¿verdad? Recordar que existen otras definiciones donde la variable no es el tiempo, sino es a lo mejor el espacio, la dimensión X, Y, Z, qué sé yo. ¿Sí? Por ejemplo, esto pudiéramos verlo también
si ya no queremos involucrar al tiempo, imagínense que yo tengo un sensor en una posición, ¿sí? Y ese sensor es de campo electromagnético, ¿no? Y estoy midiendo, no sé, eh, el campo electromagnético generado por una antena, ¿no? Entonces, en ese punto, si yo puedo estar midiendo justamente con respecto al tiempo y me va a estar generando justamente estos cambios, ¿no? Pero puedo tener otro en otra posición, de tal manera que cada punto de cada posición puede ser parte de ese proceso aleatorio que va a depender de X, Y y Z, ¿verdad? Porque sería justamente un conjunto de sensores en el espacio, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me explico? ¿No me explico? ¿Pasó? Sí, todo bien. Ok, bueno, vamos a regresar un poquito a este y luego vamos a tratar de dar más ejemplos, ¿no? Incluso voy a ver si en la parte del libro vienen algunos otros ejemplos que no haya mencionado yo para igual también ampliar nuestra idea de lo que es un proceso aleatorio, ¿no? Ok, ok, esto ya lo platicamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el proceso de tráfico, ¿no? Vean que todo este proceso incluye toda la información, ¿no? El número de canales ocupados, la parte del tiempo, el volumen del tráfico, cuándo me llegan las nuevas llamadas, qué canal está ocupado, en qué momento, ¿sí? El tiempo de duración de la llamada, si se bloquea una llamada. Todo esto le llamamos el proceso de tráfico o el proceso aleatorio de tráfico, ¿sí? Prácticamente, y es lo interesante, y lo vamos a ver más adelante, que para los procesos pasan, con muy poca información podemos casi entender todo lo que es el proceso. Ok, y bueno, como todo, empezamos con las categorías de los procesos estocásticos. Y aquí yo creo que, bueno, espero que nos vaya quedando un poquito más claro. Los procesos estocásticos normalmente los podemos ver digamos, en dos grandes categorías, lo que es el espacio del parámetro, ¿verdad? O dicho de otra manera, la parte sí, la descripción, por así decirlo, del proceso, ¿sí? Y que en este caso puede ser la parte del tiempo, ¿sí? O por ejemplo, el cómo cambia a lo largo del espacio, ¿sí? Y luego viene el espacio de estados, que es justamente el conjunto de valores o todas las posibles realizaciones, ¿sí? Que puede hacer ese proceso. Entonces, basado en la parte del parámetro, tenemos procesos de tiempo discretos, ¿sí? Donde el espacio del parámetro, en este caso el tiempo, es discreto, ¿sí? Y tenemos justamente procesos de tiempo continuo donde el espacio, perdón, el espacio del parámetro es continuo, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte, permítanme, perdón, una interrupción de una pequeñita. Sí. Estaba platicando yo, sí, iba a dar el ejemplo de que aquí estamos hablando del proceso, perdón, del espacio del parámetro, normalmente tiempo, sí, que yo lo puedo observar en el espacio, pero en un espacio continuo o un espacio discreto. Normalmente la parte esta si yo analizo los procesos de tráfico tradicionales, ¿sí? Normalmente se considera un tiempo continuo, es decir, nosotros podemos llegar en cualquier momento o un nuevo cliente puede llegar en cualquier momento, ¿sí? Es decir, eh, no me limita a nada el que yo pueda llegar a las 10:30 o 10:30.5 o 10:31 o 10:33 o cualquier valor, ¿verdad? Es un valor real, ¿sí? Y yo puedo llegar en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Por así decirlo.
Cosa muy diferente, ¿sí? Ahora imaginemos este otro ejemplo, ¿no? En, vamos viéndolo como perdón, un ejemplo de un autolavado, ¿sí? El autolavado, otra vez, si yo soy un cliente del autolavado, yo puedo llegar al autolavado en cualquier horario, aparentemente, ¿sí? ¿Por qué digo aparentemente? Porque, pues si está cerrado o son horas que no trabaja, pues yo puedo llegar, pero pues va a estar cerrado y pues no tiene caso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo analizo este mismo proceso de, de cuántos clientes atiende por día, vean que la parte de tiempo ya se discretizó porque ahora estoy diciendo por día, ¿sí? O sea, ya no me importa si llegaron unos a las 10 y otros a las 11, sino yo estoy considerando todo el intervalo de un día para medir cuántos llegaron, ¿sí? Entonces ahí, cuando hice yo esa caracterización, cambié del tiempo continuo a tiempo discreto, ¿sí? Ya no pueden llegar a mediodía, no, sino simplemente estoy haciendo mediciones por día, ¿sí? Ok, esto tiene muchas repercusiones, sobre todo para los sistemas digitales, ¿sí? Nuestros sistemas digitales normalmente tienen una señal que se llama reloj, y esa señal de reloj hace que me pueden llegar, digamos, eventos, llámese eventos, cambios de señales, lo que tú quieras, en cualquier intervalo de tiempo, pero yo no los observo hasta que me llega un flanco positivo o un flanco negativo de reloj, dependiendo de mi lógica, ¿sí? Entonces, automáticamente ahí ya no son procesos continuos en el tiempo, sino son procesos perdón, discretos en el tiempo, ¿sí? Toda la teoría que se va a ver, bueno, la que les va a enseñar José Luis, está basada en procesos continuos en el tiempo, ¿sí? No van a ver la parte de procesos discretos en el tiempo. Esa la trabaja, o sea, bueno, yo estoy seguro que él no la va a tocar, no sé bueno, voy a platicar con él a ver si lo metemos como al final. Si trabaja la parte de continua en el tiempo, la parte discreta en el tiempo es mucho más sencilla, ¿no? Vamos a ver que se simplifican muchas cosas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tienes, bueno, cambiando la página, ahora hablando de procesos que eh, tienen estados discretos o tienen estados continuos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de la temperatura, si estoy hablando de un sensor de humedad, pues ese sensor puede tomar cualquier valor continuo, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez, si yo me refiero a eso como, ok, quiero contar, por ejemplo, me regreso al ejemplo del autolavado, de cuántos autos están en el autolavado, pues ese tiene que ser discreto. ¿Por qué? Porque van a ser números enteros y no puedo tener medio carro en el autolavado, ¿verdad? ¿Sí? O 1,5, 2,5, ¿verdad? O 2,3, ¿no? Tiene que ser 2, 3, 4. Entonces, ese es justamente el estado discreto del proceso, y un estado continuo sería que yo pudiera tomar cualquier valor, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son los diferentes, digamos, procesos que puedo tener. Discretos en el tiempo, por así decir, o discretos o continuos en el tiempo, o discretos o continuos en los estados. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Dice, en este curso, justamente nos concentramos en los procesos que son discretos, ¿sí? Ya sean en el tiempo o ya sean en la parte de los parámetros, ¿sí? Perdón, en el tiempo o ya sea en la parte del espacio, ¿sí? El espacio de estados, ¿verdad? O los estados que puede tener. Un proceso típico describe justamente el número de clientes en un sistema de colas, ¿sí? Entonces, el espacio de estados va a ser de 0, 1, 2, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ok, algunos otros ejemplos que son discretos en el tiempo y discretos en los estados. Dice el número de canales ocupados en un enlace telefónico en un tiempo, al tiempo de arribo
del cliente N. ¿Sí? O el número de paquetes en un buffer, en un multiplexor estadístico, en el tiempo de arribo del cliente N. Los que son procesos discretos en los estados y continuos en el tiempo, el número de canales ocupados en un canal telefónico en un tiempo t mayor a 0. ¿Sí? O el número de paquetes en un buffer de un multiplexado estadístico en un tiempo t mayor a 0. ¿Cuál es la diferencia? Vean que en uno yo digo, no, cuando llegue el cliente, ¿sí? Y el momento que digo en el que llegue el cliente, no puede ser cualquier tiempo, ¿verdad? Es justamente en ese y nada más en ese. Entonces automáticamente discretizo el tiempo. ¿Sí? Ok, para procesos discretos en el tiempo, normalmente el espacio el parámetro de espacio típicamente es un conjunto de los enteros positivos, y no 1, 2, y el índice t normalmente se reemplaza con n, entonces me queda que es x de n o x de n de omega. Para procesos continuos en el tiempo, normalmente utilizamos el intervalo de 0 a t, ¿sí? Es decir, normalmente no utilizamos los valores negativos, ¿no? Y en este caso, el índice t normalmente se pone con un paréntesis, ¿no? Como x de t, ¿sí? O x de t omega, ¿sí? Normalmente esta es la notación más usada, ¿no? No confundir, ¿sí? Y cuidado, no confundir con una función del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente es x mayúscula y normalmente sí nos tienen que decir que es un proceso, ¿no? Ok, de aquí entramos a lo que es la distribución. ¿Sí? Normalmente decimos nosotros que la caracterización estocástica de un proceso estocástico X está hecha por todas las distribuciones de las dimensiones finitas posibles dadas. Es decir, otra vez, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Cuando yo observe o cuando yo dejo el tiempo fijo, ¿sí? Por ejemplo, t igual a 1, t igual a 2, t igual a, etcétera, en ese momento lo que yo estoy viendo es una variable aleatoria. De lo que les comentaba, que cada una de esas variables aleatorias pues tiene su distribución. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos distribuciones eh, dimensionales finitas o finitas en una dimensión, ¿no? Es como si yo la estuviera viendo en una sola dimensión, ¿sí? Entonces esa es la distribución que tiene. Si lo veo en otra dimensión, debe tener otra distribución, o puede ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? Pero para poder conocer todo el proceso o tener la caracterización de todo el proceso, necesito conocer todas las posibles distribuciones que se pueden generar. Y vean que, imagínense que eso pudiera cambiar, o las distribuciones pudieran cambiar, pues sería un relajo. ¿Sí? Imagínate de repente Erlang, luego te cambia a exponencial negativo, luego que es gaussiana, y luego dices, pues esto es un relajo. Normalmente, vamos a ver más adelante que aunque puede suceder, gracias a ciertos, digamos, artificios matemáticos o artificios, eh, digamos, de manipulación del proceso, nosotros podemos considerar que no cambia la distribución, ¿sí? Pero de manera genérica puede cambiar, ¿no? Otra vez, recordar que este es mi modelo matemático donde yo digo, mira, si cambia, pues es imposible de entrarle con alguna matemática para analizarlo. Entonces, de entrada digo, bueno, vamos a suponer que esto no cambia para poder tener una matemática para poder analizarlo, ¿no? Si eso se comporta como en la realidad, ya la hice. Si no, pues voy a buscar un modelo un poquito más complicado, ¿sí? Pero con algo tengo que empezar. Ok, y en general, bueno, no es una tarea fácil debido a que existen dependencias entre las variables aleatorias. Normalmente las variables aleatorias dependen del tiempo de observación. Es decir, si yo observo la variable aleatoria en un tiempo t o t1 y después lo observo en un tiempo t2, hay dependencia entre esas dos variables aleatorias. Y eso complica justamente recordar, bueno, lo vimos en la otra clase, que si fueran independientes, pues bastaría con multiplicar la distribución de una por la distribución de la otra y ya tengo la distribución conjunta. Pero si no, pues ya no, estoy en un terreno medio oscuro porque ya no sé cuál es la relación entre ellas, ¿verdad? A menos que la conozca a priori. Y bueno,
Para procesos de espacios discretos es suficiente considerar que las probabilidades de la forma igual x de t igual a x1, x de t2 igual a x2, etcétera, ¿no? Esto para distribuciones discretas. Ok, la dependencia, dice la más simple pero no tan interesante ejemplo de un proceso estocástico es cuando todas nuestras variables aleatorias son independientes de una de cada una, ¿verdad? Y es justamente lo que comentábamos, ¿verdad? La probabilidad de que esto ocurra y esto y esto y esto es simplemente la multiplicación de que ocurran de manera individual cada una de ellas, porque son independientes, ¿sí? ¿Ok? Y dicen, digamos que la siguiente, no tan trivial, ¿sí? Ejemplo de un proceso estocástico se conoce como eh, el proceso de Markov discreto, de espacios, perdón, de estado discreto, ¿sí? ¿Qué se dice que es un proceso de Markov? Bueno, normalmente cuando la dependencia, se digan, yo tengo aquí de x de t de 1 por x de t de 2 igual a x1, dado que x de t de 1 es igual a x1, hasta llegar hasta, siempre nada más dependo del anterior, ¿no? O sea, el primero no depende de nadie, el segundo depende del primero, el tercero depende del segundo, y así me la llevo. Pero solamente hay una dependencia de los que son contiguos. Es decir, el último no depende del primero, o por lo menos no de manera directa, ¿sí? Esto se conoce como la propiedad de Markov, ¿sí? Y dado justamente el estado actual del proceso, dice, el futuro del proceso no depende del pasado, ¿sí? Solamente depende del estado actual, ¿sí? Me explico. Eh, Esto sería algo así como, digamos, algo bastante interesante. Imagínense que la probabilidad de que yo sea millonario mañana, ¿sí? No depende de lo que haya hecho en toda mi vida, sino nada más depende de lo que haya hecho o lo que haga ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, realmente sabemos que eso no es como sacarse la lotería, ¿verdad? ¿Sí? Pues nada más compro el boleto y ya automáticamente me voy a convertir en millonario. Es, Estoy dando ejemplos de esto, ¿verdad? Y cómo el proceso de Markov, eso es lo que significa, ¿verdad? Simplemente depende de lo que suceda o cómo estés ahorita, depende de tu futuro. No de cómo llegaste hasta este momento, ¿sí? Sino ahorita cómo estás, de eso depende tu futuro. Obvio que en los procesos reales, pues no es nada más depende de eso, sino también depende de lo que haya, de dónde vienes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me explico un poquito más. Digamos que todo esto aplicado un poquito a la vida diaria. Sí, imagínense que, sí, imagínense que yo les digo, bueno, el día de mañana, ¿cuántos hijos van a tener? ¿Sí? Si tú me dices, bueno, si hoy no tengo hijos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana tenga tres, no? ¿Sí? Pues vean que ahí sí está un poquito complicado, ¿verdad? ¿Sí? Porque, bueno, al final de cuentas los hijos no se hacen en un día, ¿verdad? ¿Sí? Y mucho menos tres, ¿verdad? ¿Sí? A menos que los adoptes, ¿verdad? Pero por eso es de aquí que, bueno, si ustedes ya tienen un hijo, ¿sí? O ya tienen dos y está uno en camino, pues ¿cuál es la probabilidad de que mañana nazca ese tercero para que tengan tres, ¿verdad? Y esa sería más o menos la parte esta de la probabilidad, ¿sí? Pero para esto, pues obvio que hubo una dependencia de lo que hayan hecho anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ese proceso no es de Markov, ¿sí? Y normalmente los procesos que hay en la realidad no son de Markov, ¿sí? Sin embargo, les digo, el modelo de Markov es bastante cómodo porque no tengo que calcular tanta dependencia, sino simplemente, como estoy yo ahorita, extrapolo para el futuro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí van a ver esta parte de cuando vean este rollo de markoviano o que involucre algo de Markov, eso se refiere que las probabilidades, digamos, posteriores solamente dependen del momento actual o del estado actual, ¿sí? O que la dependencia está limitada a nada más a los estados vecinos. También eso
Se entiende que la propiedad de Markov. Ok, vienen aquí cosas interesantes. La definición de lo que es un proceso, o bueno, estacionariedad, o lo que es un proceso estacionario. Dice que un proceso estocástico X es estacionario para todas las dimensiones finitas, de todas las distribuciones dimensionales finitas, perdón, si todas las distribuciones dimensionales finitas son invariantes a cambios en el tiempo o corrimientos en el tiempo. Esto es de que si yo analizo las variables, si cada una de las variables que me generan o me forman mi proceso, y yo muevo o las observo, estas mismas variables, pero desfasado un tiempo, y si esas variables no cambian su distribución, y no cambia ningún parámetro de su distribución, ¿sí? Se considera que el proceso es estacionario, ¿sí? La consecuencia que tiene esto es que, bueno, si yo observo, ¿sí? Dice, si escojo n igual a 1 para ver todas las variables x de t, ¿sí? De un proceso estacionario, pues lo puede hacer porque son idénticamente distribuidas, ¿sí? O sea, basta con que yo analice un pedacito del tiempo, ya voy a conocer todo el proceso, porque es estacionario, ¿sí? No necesito conocerlo desde el menos infinito hasta infinito. Basta con que yo lo analice en un intervalo de tiempo, y si el proceso es estacionario, con eso me va a bastar para yo poder encontrar sus estadísticas, ¿sí? Sus distribuciones y demás, ¿sí? Y bueno, también se conoce como que tiene una distribución estacionaria, ¿sí? O la distribución estacionaria del proceso. Cuando, independientemente del corrimiento en el tiempo, su distribución no cambia, ¿no? Sí, dice, en este curso, y bueno, y en prácticamente toda la teoría de teletráfico, ¿sí? Ocupamos varios procesos para describir el tráfico, ¿sí? Lo que son las llegadas de clientes al sistema, el estado del sistema, ¿sí? Y ambos se conocen justamente con el proceso de tráfico. Y normalmente, bueno, también vamos a ver lo que nosotros vamos a suponer que son estacionarios, ¿sí? Los procesos de arribos, el proceso de arribo puede ser descrito como un proceso punto, ¿sí? Un proceso punto porque toma o cambia en ciertos puntos nada más, ¿sí? Donde tengo tau de n, donde n va de 1, 2, 3, donde tau de n me dice que es el arribo o el tiempo de arribo del cliente n, ya sea en tiempo discreto o en tiempo continuo, y ahí siempre es no decreciente, es decir, t de n más 1 es mayor o igual que t de n, ¿sí? Dado un n. Lo cual no dice, pues entonces no es estacionario, porque si va incrementando, ¿sí? Si lo observamos así. Pero típicamente se supone lo siguiente, que el tiempo entre arribos t de n menos t de n menos 1 son lo que se conoce como un proceso de renovación, es decir, este es independiente y es idénticamente distribuido, y si se fijan, normalmente va a tomar o no se va incrementando de manera arbitraria, sino siempre va a tomar un valor entre 0 y otro valor. En cambio, si yo veo el valor de tau de n, ese se puede ir incrementándose, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el anterior perdón, el siguiente es el anterior más algo, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, esto lo podemos ver en Omnet. Esto podría ser el tiempo, o sea, el tau es el tiempo de simulación de Omnet. Entonces, se digan, el tiempo de simulación de Omnet va avanzando, y puede llegar a desbordarse, ¿no? Pero el tiempo entre dos eventos normalmente está acotado, ¿sí? Dice, entonces eso especificar simplemente la distribución del tiempo entre arribos. En lugar de conocer la distribución del tiempo de llegadas, es la distribución del tiempo entre arribos. Y si yo tengo un tiempo entre arribos exponencial independiente e idénticamente distribuidos, eso se conoce como un proceso de Poisson. Esa es la definición de un proceso de Poisson. También tenemos un proceso de conteo, un proceso de cuentas, también le llaman, donde es ADT con T mayor que 0, donde ADT me dice el número de llegadas
hasta el tiempo t, que puede ser en tiempo continuo o tiempo discreto. También es no decreciente, siempre a de t más delta va a ser mayor o igual a de t para todo t y toda delta mayor que 0. Entonces también es no estacionario. Pero también yo puedo ver que la diferencia de esto me puede dar un proceso o los incrementos que sean idénticamente distribuidos e independientes, y esto me puede dar también una distribución Poisson o un proceso de Poisson. Vean que uno es el tiempo o las llegadas y el otro viene siendo la parte de los tiempos de servicio, ¿no? Es decir, cuánto tiempo duran en el sistema, ¿no? Ok, el proceso de estados, en los casos simples, el estado del sistema se describe simplemente por un entero, por ejemplo, el número de llamadas o paquetes en un tiempo t. Esto me lleva a que el proceso del estado es un, digamos, puede ser un dado por tiempo continuo o estados discretos, ¿sí? Justamente puede llegar en cualquier momento, pero los incrementos son de 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Hay casos más complicados donde el proceso de estados es un vector de enteros, ¿sí? Por ejemplo, las pérdidas o los modelos de redes de colas, ¿sí? Es decir, ya no nada más tenemos, imagínense, por ejemplo, que yo les digo, a ver, ¿cuántos paquetes hay en un ruteador? Entonces me dice, bueno, están esperando, no sé, 3 paquetes en el ruteador. Pero si ahora te digo, bueno, ¿cuántos paquetes están esperando en las colas de espera de estos 20 ruteadores que tengo en mi red? Entonces, esto ya es un vector, ¿verdad? No nada más es un número, sino es un vector, donde yo tengo que enumerar cada ruteador y conocer el valor de cuántos están esperando en cada uno de ellos. ¿Sí? Típicamente estamos interesados en si el proceso de estados tiene una distribución estacionaria, y si la tiene, bueno, ¿qué hay con ello? Bueno, dice, a pesar de que el estado del sistema no sigue una distribución estacionaria en un tiempo cero, en muchos casos la distribución se aproxima a una distribución estacionaria conforme t tiende a infinito. Es decir, si yo lo dejo el proceso que evolucione mucho tiempo, después se comporta ya como algo estacionario. Ok. Vienen también lo que son los procesos Bernoulli. Obvio, vienen de una distribución Bernoulli. Los procesos Bernoulli normalmente son una serie de, digamos, de éxitos o fracasos, ¿sí? Uno seguido detrás de otro, cuya probabilidad de éxito es P en una serie infinita de variables aleatorias o experimentos aleatorios idénticamente distribuidos e independientes, de tipo Bernoulli, con probabilidad de éxito P. Si el proceso Bernoulli es claramente discreto en el tiempo y discreto en los estados, ¿sí? Porque voy a contar cuántos éxitos he tenido, ¿sí? Y cuántas veces he repetido el experimento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el espacio de parámetros va de 1, 2, etcétera, que son las veces que repito el experimento, y el espacio de estados o está en éxito o está en fracaso, ¿verdad? De aquí que, bueno, si yo considero las distribuciones finitas dimensionales, ¿sí? Tengo la de 1, la de 2 hasta la de n, y como son independientes sería simplemente la multiplicación, lo cual me da una multiplicatoria. Vean que no es una sumatoria, sino una multiplicatoria, ¿sí? Justamente de los valores de P por XY, que serían los valores donde tengo el éxito, y esto de 1 menos XY, donde serán los valores donde tengo el fracaso, ¿sí? Dicho de otra manera, sería P por la sumatoria de las XY, y 1 por P de N menos, N es el número de veces que repito el experimento, y serían, vean que aquí será la sumatoria de los éxitos y aquí será la sumatoria de los fracasos, ¿sí? Un proceso de Poisson es otra vez la contraparte en tiempo continuo de lo que sería un proceso de Bernoulli. Es un proceso punto con tau n, dado que n es igual a 1, 2, etcétera, donde tau n me dice el tiempo de ocurrencia del evento n, ¿sí? Es decir, el tiempo de llegada de un cliente, ¿sí? Donde la falla de un proceso Bernoulli es
ahora, ¿sí? Por ejemplo, que llegue un cliente. Entonces, la primera definición que tengo un proceso punto, ¿sí? Es un proceso de Poisson con intensidad lambda, ¿sí? Si la probabilidad de que exista un evento durante un intervalo pequeño de tiempo, por ejemplo, de tau y tau más h, esto es que lambda por h más O de h, recordar que el lambda por h me va a decir, lambda es la tasa y h es el tiempo, si yo lo multiplico, me va a decir si hubo o no hubo arribos, ¿verdad? O cuántos arribos hubo. Cuántos arribos hubo. Independientemente de otros intervalos de tiempo donde O de h se refiere a cualquier función tal que OH entre h sea cero, es decir, tienda a cero, conforme h tiende a cero, ¿no? Dice, nuevos eventos pasan con una intensidad constante lambda, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que ser también igual a lambda o debe tender a lambda. Entonces, la probabilidad de que no existan arribos, sí, es simplemente 1 menos lambda por h más O de h. Y esto define justamente el proceso punto o el proceso de Poisson en tiempo discreto y en un estado continuo, ¿no? El tiempo sería justamente de 1, 2 y el espacio de estados sería de C tener 0, ¿sí? Digamos, desde no tener, digamos, ninguno o la tasa me dé 0 hasta que me dé el valor de infinito, ¿no? Pero si yo considero simplemente el tiempo entre arribos, es decir, entre dos eventos, por ejemplo, suponiendo que sea T0 igual con 0, ¿sí? Es decir, para simplificar un poquito las cosas, dado que la intensidad de que algo pase permanece constante con una lambda, ¿sí? Dice, al final del intervalo de tiempo, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo T más H, ¿sí? Ya que digamos, ha durado por lo menos un tiempo T, no depende de T, es decir, que si yo quiero calcular la probabilidad de que llegue por ejemplo, un arribo en un tiempo T más H, un intervalo de T más H, ¿sí? No depende, ¿sí? De que haya llegado un arribo en un tiempo, por ejemplo, hasta T, ¿sí? De 0 hasta T, por así decirlo. ¿Sí? Y aquí es donde entra justamente la propiedad de sin memoria o la propiedad de Markov, donde justamente no me importa cómo o de dónde vienes, sino me importa cómo estás ahorita, ¿no? Y de aquí en adelante, ¿no? Entonces se dice que el tiempo entre arribos es independiente y adicional tiene la propiedad de sin memoria, si esto derivado a lo que yo estoy exponiendo acá, ¿verdad? Esta propiedad puede ser solamente dada por la distribución exponencial, es decir, el único proceso o la única distribución que tiene esa propiedad que yo quise que tuviera es la exponencial. Entonces, viene la segunda definición, un proceso punto, ¿sí? Es un proceso de Poisson con intensidad lambda, si el tiempo entre arribos t de n menos t de n menos 1 es independiente e idénticamente distribuido con distribución conjunta exponencial negativa, ¿sí? Esa sería la definición de un proceso de Poisson. ¿Sí? Y los procesos de Poisson vienen siendo para teletráfico lo que los procesos gaussianos vienen siendo para la teoría de filtrado, ¿sí? O la parte de señales, ¿sí? Es decir, normalmente son los procesos que se comportan más bonito, normalmente es los que vamos a suponer que tenemos un proceso de este tipo y a partir de ahí empezamos a construir. Otra definición del mismo proceso de Poisson, que es otra manera de verlo, y se considere finalmente que el número de eventos ADT durante un intervalo de tiempo de 0 a t, ¿sí? Dice, en un proceso de Bernoulli, el número de éxitos, ¿sí? En un intervalo fijo puede seguir una distribución binomial. En esta ranura de tiempo, que puede tender a cero, es decir, lo vamos haciendo cada vez más pequeña, esto se va acercando a la distribución de Poisson. Y note justamente que al inicio nosotros consideramos que no llegó nadie, ¿no? Es decir, si yo veo cuántos han llegado en un tiempo cero, definimos que no hay nadie. Y la definición 3 dice que un proceso de cuentas, ¿sí? Aquí vamos acumulando, ¿sí? ADT, para t mayor o igual a 0, es un proceso de Poisson con intensidad lambda,
si los incrementos en intervalos disjuntos, ¿sí?, son independientes y siguen una distribución de Poisson como así. Es decir, ADT más delta menos ADT tienen una distribución de Poisson del lambda por delta, ¿sí? Y esto se define como un proceso de cuentas, y el proceso de Poisson es un proceso continuo en el tiempo y discreto en los estados, ¿sí?, donde justamente tenemos el tiempo puede ir desde 0 hasta infinito, y los estados es de que no haya llegado ninguno, haya llegado 1, hayan llegado 2, hayan llegado 3, etcétera, etcétera, en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Ok, una distribución de una sola dimensión, sería en cuestión nada más del tiempo, sería ADT con una distribución Poisson. Si yo calculo lo que sería el valor esperado de ADT, ¿sí?, suponiendo que es de Poisson, sería simplemente lambda por t, ¿sí? La varianza sería simplemente también lambda por t, ¿sí? Esto para un proceso de Poisson. Las distribuciones dimensionales finitas, debido a la independencia de los intervalos disjuntos, ¿sí?, me daría justamente esta parte de aquí. Vean que simplemente son la multiplicación de las probabilidades, ¿sí? Vean que esta no tiene una resta. ¿Por qué? Porque consideramos que A en un tiempo 0 valía 0, ¿verdad? Por eso es que no le restamos esa nada. Pero a partir de ahí ya empezamos a restar, ¿sí? Entonces, este proceso de Poisson se define como un proceso de conteo, aunque no es estacionario, pero tiene incrementos estacionarios, ¿sí? ¿Por qué no es estacionario? Porque si yo veo la cuenta, siempre se va incrementando, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que sí es estacionario es los incrementos de esa cuenta, ¿no? Ok, y aquí, bueno, viene la manera de caracterizar el proceso de Poisson. Dice, es posible mostrar que las tres definiciones de un proceso de Poisson son de hecho equivalentes. Aquí tenemos, se digan, aquí lo estoy viendo como cuál es el evento con probabilidad de que me llegue aquí un cliente o una llamada, y aquí tenemos la probabilidad de que no me llegue ninguna llamada, ¿no? Aquí lo que vamos a estar viendo es justamente la diferencia entre el tiempo de arribo del 3, perdón, del 4 y del 3, ¿sí? Y aquí lo que estoy viendo es el proceso de cuentas, ¿sí? Vean que esto lo estoy viendo, o la primera definición es de cuál es la probabilidad de que me llegue por lo menos un cliente en un intervalo de tiempo muy pequeñito, ¿sí? Y bueno, me dice, bueno, con una probabilidad lambda A por H te va a llegar. Y la otra es que tú calcules el tiempo entre los arribos, ¿sí? Vean que el de abajo son pedacitos discretos ya fijos, y el de arriba lo que estoy midiendo es la diferencia en tiempos entre los rojos. Y el de arriba, el de la parte superior, me va contando simplemente cuántos van llegando, ¿sí? Son las tres definiciones que vimos de un mismo proceso, ¿sí? Lo podemos caracterizar con esas tres maneras. Ok, las propiedades que tiene un proceso de Poisson. Tenemos la propiedad de suma, que si yo sumo dos procesos de Poisson independientes, con intensidades lambda 1 y lambda 2, entonces la suma o superposición de los procesos, ¿sí?, que es A1 de t más A2 de t, es un proceso de Poisson con intensidad de lambda 1 más lambda 2, ¿sí? Entonces ya se está comportando bonito. Si yo tengo dos procesos con diferentes tasas, los sumo, pues simplemente para conocer el proceso de salida, pues basta con sumar las tasas de las tasas de entrada, ¿verdad? Y ya tengo la tasa de salida, ¿sí? Y aquí viene la prueba, ¿no? Que viene justamente con la parte matemática. No me voy a meter en esta parte. Viene la otra propiedad, la propiedad de muestras aleatorias, donde me dice que si yo tengo, bueno, dice, sea tau de n un proceso de Poisson con intensidad lambda, y denotamos sigma de n el proceso punto resultado de un muestreo independiente y aleatorio, y con probabilidad p de los puntos de tau n. Entonces, sigma n es un proceso de Poisson con intensidad p por lambda. Lo que
podemos ver aquí es que si el proceso tenía una intensidad dada, el proceso muestrado tiene una intensidad menor, ¿verdad? Porque estoy tomando de ese conjunto de valores solamente algunas muestras, ¿verdad? ¿Sí? O solamente algunos eventos. Y luego viene, bueno, el ordenamiento aleatorio. Dice, sea tau de n un proceso de Poisson con intensidad lambda y denote por sigma n1 el proceso punto resultado de un muestreo independiente y aleatorio con probabilidad p de los puntos de tau de n. Denote sigma n2 el proceso punto resultado de los puntos restantes. ¿Sí? Entonces, sigma n de 1 y sigma n de 2 son procesos de Poisson independientes con intensidades lambda p y lambda 1 menos p. ¿Sí? Y esto, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Y luego viene la propiedad de pasta, para aquellos que ya comieron o que no han comido, ¿verdad? Si esa propiedad de pasta, sí, dice, considere cualquier modelo de teletráfico simple y estable, y con arribos de Poisson, dice, sea x de t, denote el estado del sistema en un tiempo t, es decir, en un proceso de tiempo continuo, y y de n denote el estado del sistema visto por el cliente llegando, el cliente n llegando, ¿sí? O el cliente que llega el cliente n que al momento que llega. Entonces la distribución estacionaria de x de t es la misma distribución estacionaria de y de n. Esto solamente ocurre para procesos de Poisson. Es decir, si yo estoy observando mi proceso, yo soy externo, yo no, dicen, yo aquí nomás estoy pintando, como decían el chiste. ¿Sí? Yo nada más estoy pintando y estoy viendo qué está sucediendo, ¿sí? Y yo saco la distribución, ¿sí? Del proceso y digamos que tal, le pregunto lo mismo a la gente que está llegando, ¿sí? La gente que llega dice, ah, mira, hay tanta gente ocupada, y luego el otro que llega, ah, hay tanta gente ocupada. Entonces, digamos, los cálculos que saquen esas personas que llegan y los cálculos que saque yo, que simplemente lo estoy observando, van a coincidir en un proceso de Poisson, ¿sí? Y eso es la propiedad de pasta, ¿sí? Que es justamente lo que dice, ¿no? Clientes que llegan ven el sistema como un estado estacionario. Dicho de otra manera, pasta significa Poisson arrivals seed time average, ¿sí? Es decir, los arribos de Poisson ven el promedio en el tiempo, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos puede funcionar. Si yo saco las estadísticas cuando estoy llegando o saco las estadísticas en el tiempo, las dos van a ser iguales, ¿sí? Y bueno, otra vez, la propiedad de pasta solamente es válido para arribos de Poisson. Esto no es válido para cualquier otro tipo de arribos. Y dice, bueno, para probar que esto no es así, dice, considere tu propio computadora. Cuando tú inicias una nueva sesión, el sistema está inactivo. En un tiempo continuo, sin embargo, el sistema no está inactivo. El sistema no solo está inactivo, pero también puede estar ocupado cuando tú lo usas, ¿sí? Pero ¿cómo lo ves tú cuando lo quieres usar? Pues siempre lo ves inactivo. Pero el promedio, si nosotros lo analizamos realmente, pues parte del tiempo va a estar ocupado por ti y otra parte del tiempo va a estar inactivo. Pero si te preguntan a ti, oye, ¿cuántas veces has encontrado tu computadora ocupada? No, pues nunca, ¿verdad? Pues siempre está disponible para mí, ¿verdad? Sí, pero si yo le pregunto a la computadora, oye, computadora, pues ¿cuánto tiempo has estado tú inactiva u ocupada? Y me va a decir, bueno, tal porcentaje me ocupa Remberto y tal porcentaje no estoy haciendo nada. ¿Sí? Es esa parte que decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de arribo, de yo llegar a mi computadora, no es un proceso de Poisson. ¿Sí? Okay. Tenemos aquí un ejemplo, dice, las peticiones de conexiones llegan a un servidor de acuerdo a un proceso de Poisson con intensidad de lambda igual a 5 peticiones en un minuto. ¿Cuál es la probabilidad
que exactamente 2 peticiones lleguen durante los siguientes 30 segundos, ¿sí? Pues bueno, tenemos que el número de nuevos llegadas durante un intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda por delta, ¿sí? Y bueno, eso viene siendo dado simplemente 5 entre 60, ¿sí? ¿Por qué entre 60? Porque lo estamos viendo por minutos y como ahora me piden cambiar a segundos, por eso lo divido entre 60, serían 5 por 60 y ahora lo voy a multiplicar por el intervalo de tiempo que yo quiero verlo, que es 30 segundos. Entonces esto me da 5 por 30 entre 60 me da 2.5, ¿sí? Y bueno, justamente esto sería justamente dada la tasa del arribo de Poisson, que seguiría esta distribución. Entonces sería un arribo de Poisson, pero una distribución de Poisson de 2 puntos, con una lambda de 2.5 ahora. Y esto yo también lo puedo ver así. Y bueno, esta es simplemente la distribución de Poisson, donde es igual a menos 2.5. Este es 2.5 elevado a la 2, entre 2 factorial, porque lo que quiero ver es que lleguen exactamente 2, ¿no? Y la probabilidad de que eso suceda es 0.257. Sí, es bastante, pues una cuarta parte de la probabilidad, ¿no? El 25%. ¿Sí? Okay, el ejemplo 2 dice, considere el sistema descrito en la figura, bueno, en la lámina anterior. Dice, una nueva petición de conexión llega o acaba de llegar justamente al servidor. ¿Cuál es la probabilidad de que le tome más de 30 segundos antes de que la siguiente eh, petición llegue, ¿no? Entonces vamos a considerar un proceso como un proceso punto, entonces el tiempo entre arribos sigue una distribución exponencial con parámetro lambda, y lo que quiero ver justamente que está este tiempo entre arribos sea mayor o igual a 30 segundos, ¿no? De tal manera que esto sería 1 menos esto, sería igual simplemente al valor exponencial de a la menos 5 entre 60 por 30, que serían los 2.5, y sería simplemente 0.082, ¿sí? Esta sería la probabilidad, ¿sí?, de que la siguiente petición se tarde más de 30 segundos. Y si lo consideramos como un proceso de conteo, ¿sí?, ahora vamos a restablecer nuestra pregunta, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no haya arribos nuevos o peticiones nuevas durante 30 segundos? Entonces, si se digan, sería algo como esto. Yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces sería 2.5 a la 0 entre 0 factorial exponencial a menos 2.5. Sería justamente esta parte de aquí, que sería 0.082. ¿Sí? Que se digan es la misma de la de arriba, ¿verdad? Y se digan son las tres maneras de verlo, ¿no? La primera es eh, la probabilidad de que en un intervalo, ¿sí?, lleguen dos. La otra es que el tiempo entre arribos sea menor que cierto valor, ¿sí? Y la otra es de que no llegue ninguno en 30 segundos, ¿sí? Dicho de otra manera, que no cambie, ¿verdad? O que el proceso de cuentas no cambie, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo aquí. Si esto no cambia, no llegó ninguno. Entonces son las tres maneras de verlo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Les digo, vamos a seguir con este tema. Hay otra presentación de este tema y después continuamos con la parte de los ejercicios para avanzar un poquito más esta parte, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, los procesos de Poisson, les digo, prácticamente van a ser el pan de cada día de la parte de teletráfico. Por lo menos
en los modelos más básicos, sí, son los que siempre vamos a estar utilizando. Incluso, no sé, Bitker, si por ahí lo sigas viendo todavía en algunos artículos donde se considera un proceso de Poisson para la llegada de paquetes en una red en chip, ¿no? Sí, de hecho, ahí comentan en algunos cuando hacen las simulaciones. Ok. Sí, entonces, se digas, sigue siendo el modelo más básico con el cual sabemos que no es así, pero decimos, bueno, como no conozco nada más, pues voy a suponer lo que es así, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Y bueno, también por eso tenemos la parte de los modelos basados ya en tráficos reales, ¿verdad? Porque pues, aunque así lo podemos estresar nuestras redes con este tráfico que no es real, pues luego ya queremos ya ver trazas de tráfico reales, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, pues voy a parar la grabación.